¿Cómo definirías el cristianismo en una frase? ¿Una opción más en el mercado de las religiones? ¿Un mito más para sobrellevar el dolor o una estrategia de autoayuda? Hoy, mucha gente no ve la relevancia del cristianismo, ya sea por heridas o por malinterpretaciones. Sin embargo, no importa cuánto progresemos en el mundo, la espiritualidad sigue siendo fundamental en nuestra vida. Pero, ¿cómo es la espiritualidad? Lo esencial pretende volver al mensaje original, al corazón del movimiento de Jesús, tal como fue escrito por el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Esta serie nos hace una pregunta clave. Si Pablo escribiera hoy el libro de Romanos para los hombres y mujeres del siglo XXI, ¿qué diría? Si estás dando tus primeros pasos en la fe, ¿sos un cristiano con experiencia o estás en algún punto intermedio? Esta serie puede ayudarte a redescubrir la emoción, el poder, la libertad y la bondad de la vida cristiana. Vamos a orar, ¿está bien? Señor, te damos gracias esta mañana, bendecimos tu nombre. Nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, ven. Ven a este lugar. Tú habitas en nuestros corazones por la fe. Tú habitas aquí en cada uno de mis hermanos, Señor. Pero queremos darte libertad para que tú hoy hagas lo que quieras. Señor, disponemos el corazón para recibir tu palabra. Disponemos la mente, Señor, de toda distracción. Padre, ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Hoy, Señor, te ponemos todas nuestras preocupaciones, las angustias, las carreras de este día, nuestra casa, nuestra familia en tus manos, Señor. Y hoy queremos dedicarnos a escucharte, a tener un tiempo contigo en comunidad. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo esencial, en lo que es básico, en lo fundamental, Señor, de tu palabra, Señor, y de tu reino, Señor. Queremos conocer más de ti, Jesús. Queremos conocerte y estar cerca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. A manera de introducción, voy a hablarles un poco sobre el Evangelio. Si yo hablo del Evangelio, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente? Vamos a ver si alguien dice. Las buenas noticias, eso veíamos la semana pasada, ¿cierto? Es una buena noticia. A mí me encanta pensar que el Evangelio es poder de Dios también. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, si pensamos en el Evangelio, podemos pensar que el Evangelio es un mensaje de las buenas noticias, es un mensaje de redención, pero también es un mensaje de juicio. Amén. Ok. Y lo vamos a ver un poquito. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿para quién es poder de Dios el Evangelio? Para todo aquel que cree. El esencial que hoy vamos a hablar, uno de los esenciales es la fe, pero todavía no vamos a entrar en materia, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del Evangelio. Primero, a retomar. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a hablarles algo que dijo Jesús en Lucas 4, 18 al 20. Y les voy a decir por qué voy a hablar de esta cita. Simplemente por obediencia al Señor, porque esto no estaba en el plan. Tiene que ver con el Evangelio, que la semana pasada se habló algo del Evangelio y de la gracia. Por eso lo toco a manera de introducción, pero el Señor me ponía, yo sentía en mi mente, en mi corazón, y me venía esa imagen de Jesús diciendo esto. De Lucas 4.
que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y luego entonces enrolló el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y luego les dijo, hoy esta palabra se ha cumplido. Y ellos quedaron atónitos. ¿Qué pueden haber pensado ellos? Bueno, él deja la profecía hasta aquí. O sea, él dice, he venido a predicar el año agradable al Señor. Como me decían ahora, el evangelio son las buenas noticias. Hay una buena noticia. Pero luego vamos a ver la profecía que él está citando. Ellos conocían la profecía de Isaías 61. Isaías, como decía al principio en la adoración Misael, en el capítulo 6 de Isaías, Isaías ve al Señor. Él ve la gloria del trono de Dios y lo cantábamos también ahora. Al ver al Señor en su trono y más adelante en ese capítulo también describe el juicio que viene y el consuelo que Dios da en medio del juicio. Vamos a leer Isaías 61 del 1 al 2. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y la otra parte que dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Esta parte no la menciona Jesús en Lucas 4. Pero el Evangelio trata de un mensaje completo, de un mensaje de redención y también de un mensaje de juicio y de una esperanza en donde el Señor nos protege en medio de los juicios. Él nos salva, Él nos restaura, Él nos rescata y nos promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva. Y bueno, después sigue a consolar a todos los enlutados y podemos seguir leyendo en casa todo lo que Él va a hacer en medio de sus justos juicios. Eso está en Isaías 61, del 2 en adelante. ¿Cuándo es la primera vez en la palabra que se nombra el Evangelio? Vamos a ver si alguien sabe. ¿Cuándo es la primera vez en la Biblia que se habla del Evangelio? Génesis 3. En Génesis 3 podemos ver lo que se llama el protoevangelio. Dice, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que habla de la victoria de Cristo. Habla de la victoria en el Calvario. Habla de la victoria total de Cristo aún en el final de los tiempos. Porque el Señor nos va a liberar, nos va a proteger en medio de los juicios. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que se llama vivir por fe. Sentí que era importantísimo hacer esta introducción a través de explicar un poco el Evangelio de esta manera. Y sobre todo quiero aclararlo. El Evangelio es un mensaje de redención y de juicio. Y también de protección en medio de los juicios para su pueblo. Amén. Ok. Vivir por fe. El justo por fe vivirá. Romanos 1:17.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y aquí en esta cita de Romanos 1:17, Pablo está citando al profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá nos expresa que esta justicia y esta justicia viene de Dios. Esta fe viene de Dios. Y por fe vivirá nos expresa que es una fe que Dios establece en nosotros, que Dios nos da como un regalo. Es un don. La fe es un don y ahora lo vamos a ver con más detalle. Es un fruto del Espíritu. Entonces, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No nada más para salvación, no nada más la buena noticia del Evangelio, sino que en medio de las pruebas, en medio de los juicios que vivimos y de los juicios venideros, siempre tenemos que tener la confianza y la fe puesta en una persona, en el Rey de justicia, en el Rey del reino. Ahora estamos teniendo estos tiempos los jueves que se llaman Venga tu Reino durante el mes Viña, de verdad. Ratifico la invitación que nos hace Juan Carlos de venir como comunidad los jueves a adorar juntos, a interceder juntos. Son tiempos muy bonitos donde todos como iglesia clamamos que venga a nosotros tu reino. Pero ¿para qué clamamos nosotros que venga su reino? Porque queremos estar con el Rey de este reino. Y nuestro Rey Jesús es un Rey justo, es un Rey de justicia. Él hace justicia a los oprimidos. Él trae unas buenas noticias de salvación, pero ese mensaje no se queda allí. Él trae buenas noticias de salvación, pero Él también es un Rey justo y va a establecer sus justos juicios. Él va a establecer su reino en la tierra y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ok, vean qué bonito el mensaje, porque si de repente a mí me dicen, uy, los juicios de Dios, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Qué susto, ¿verdad? Pero el reino de Dios, el que clamamos nosotros, venga a tu reino, es justicia y paz, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿cómo vivir por fe en este tiempo? ¿Cómo viven por fe las personas que enfrentan grandes tragedias, pruebas difíciles, muerte de un familiar, enfermedades terminales, divorcios, cosas duras? ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir por fe en medio de estas circunstancias? Y para esto vamos a ver qué es la fe. Obviamente vamos a hablar de Hebreos 1:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Diga conmigo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la certeza de lo que se espera, ¿qué esperamos nosotros? Cuando clamamos los jueves aquí en intercesión, venga a nosotros tu reino, es algo que esperamos, su reino aquí, ¿verdad? ¿Estamos fundamentando nuestra fe en lo correcto?
O a veces yo puedo decir, sí, yo tengo fe, Dios me va a sanar. Sí, Dios sana, amén. ¿A cuántos Dios ha sanado o ha respondido Dios a alguna petición? Amén. Hemos visto sanidades. Dios es un Dios de milagros. Dios responde a nuestro clamor. Dios quiere cuidarnos. Pero ¿en qué está fundamentada su fe? Nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Señor Jesucristo. Punto. En alguien, en una persona, en este Rey. Para eso yo tengo que dedicar tiempo de mi día a día para conocerlo. Tengo que dedicar tiempo para leer su palabra, para orar, para adorar, para interceder. Como veíamos en el tiempo pasado, en un domingo, que tengo que tener tiempos de oración, juntarme con personas que estén haciendo lo mismo, discipularme, estudiar la palabra, ¿verdad? Y tener tiempos a diario con el Señor, adorarlo. También debo conocer el plan de Dios para establecer su reino completo. El plan desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el mensaje. Eso es muy importante. Voy a leer para ustedes la paráfrasis de la Biblia, Hebreos 11:1 en la paráfrasis, que lo dice así. ¿Qué es la fe? Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Amén. Así lo dice la paráfrasis. Es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. ¿Y qué esperamos? Venga tu reino, ¿ok? Entonces, la otra parte de la paráfrasis de este mismo versículo 1 de Hebreos dice, es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Los hombres de antaño se destacaban por la fe que tenían. Y entonces ahí empieza nuestra conocida y famosa galería de la fe de Hebreos 11, donde se nombran héroes de fe como Abraham, que creyó esperanza contra esperanza, que creyó firmemente con sus ojos puestos ¿en quién? En el invisible, en el que no estaba viendo en ese momento. A Abraham le fue revelado el evangelio, amén. Porque lo vemos en Hebreos, Pablo también lo explica en Gálatas y en algunos otros textos, en algunas otras cartas, que Abraham tuvo la fe puesta en la persona de Jesucristo. Él le fue revelado el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Esperamos lo que Él nos puede dar? ¿O en su corazón de verdad arde ese deseo por este Rey? Esperamos el cumplimiento de sus promesas. Amén. ¿Cuántos esperan el cumplimiento de sus promesas? Amén. Esperamos el reino. Esperamos al Rey de este reino, esperamos ese reino de justicia y paz. En la viña hablamos del ya, pero el todavía no, ¿ok? ¿Qué nos enseña esto? Y lo veían en perspectiva creo que la semana pasada, ¿cierto? Que cuando viene Jesús, Él viene a traer tu reino, a traer su reino. Viene y se inaugura el reino de Dios, ¿cierto? Trae el reino, dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se ha acercado y avanza rápidamente. Paráfrasis Ana Díaz. Entonces, cuando viene Jesús, se acerca el reino, se inaugura el reino
pasan cosas, el Señor hace milagros, imparte poder a sus discípulos. Cuando Él asciende, envía al Espíritu Santo y suceden señales, milagros y suceden cosas. Pero estamos en un periodo de gracia, en un periodo de espera, en donde nos toca clamar por la venida y el establecimiento total de ese reino. Él todavía no nos da permiso para quedarnos como que si eso no fuera a suceder. Amén. Y yo hoy quiero motivarlos para anhelar ese venir, ese establecimiento del reino con poder. ¿Está bien? Y eso me hace pensar en la segunda parte de Isaías 61:2. Me hace pensar en la segunda venida de Jesús, cuando Él venga a juzgar a toda la maldad, cuando Él venga a establecer sus justos juicios, a limpiar la tierra y a establecer su reino de justicia y paz en la tierra. Amén. ¿Cuántos anhelan esto? Ya Jesús vino a anunciar esas buenas nuevas de salvación y seguimos trabajando en eso. Como iglesia nos toca predicar las buenas nuevas de salvación, nos toca anunciar las buenas nuevas, nos toca llevar a cabo la gran comisión, nos toca ir y predicar el evangelio a todas las naciones, discipulando, haciendo discípulos en todas las naciones. Amén. Pero también nos toca esperar con alegría, con confianza, que el reino de justicia y paz sea establecido totalmente en la tierra. A ver, ahora vamos. ¿Qué es la justicia? Romanos 14:17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si el reino de Dios, ese reino que nosotros clamamos que venga, es justicia también, entonces tenemos que amar su justicia. Tenemos que amar a este Rey justo, a este Rey de justicia que esperamos. Pero también tenemos que conocer sus justos juicios. Ok, ahora vamos a hablar de otro esencial, que es que somos justificados por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a ver Romanos 3:21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué les parece? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, estamos hablando de la fe, pero no podemos dejar de hablar de la fe sin hablar de la justicia. Tenemos que dejar de tener miedo de hablar de justicia, de juicio, porque nuestro Rey es un Rey justo, es un Rey de justicia. Y somos también justificados por la fe. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:28, leímos Romanos 3:21 y 22 para los que les gusta apuntar. Ahora vamos con Romanos 3:28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, como hablábamos ahora. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ahora vamos a ver algunos significados que encontramos en Romanos sobre la fe. Significados de la fe. Los voy a mencionar rápidamente. Son 7, pero voy a repasar 4 o 3. Vamos a ver si nos da tiempo. La fe como expresión de lo invisible. Y eso lo vemos en Romanos 1:17. En Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos también, como les hablaba al principio, el ejemplo de Abraham, que él mantuvo su fe, sus ojos puestos en el Señor como viendo al invisible. Número 2, fe como una operación que justifica tanto al judío como al gentil, y eso está en Romanos 3:30. Número 3, fe como un patrimonio del israelita, y Jesús lo explica en los evangelios en muchas partes, una fe que es impartida y dada a sus connacionales, digamos. Número 4, fe como un don gratuito que proviene de Dios, único medio para la salvación de los gentiles, según Efesios 2:8, y para el remanente israelita, según Romanos 11:5. Entonces tenemos que la fe es un don gratuito que proviene solamente de Dios y es el único medio para la salvación. Número 5, fe como uno de los dones del Espíritu Santo, y esto está en 1 Corintios 12:9 y también en Romanos 12:3. Que habla que Dios reparte el don de fe como Él quiere. Número 6, fe como doctrina, y eso lo vemos en Romanos 6:17 es alusivo a esto. Y el 7, fe como fidelidad o fruto del Espíritu Santo en el creyente, y eso lo vemos en Gálatas 5:22. Entonces, mis amados, estos son algunos puntos importantes y yo quiero enfatizar cómo la fe es un don del Espíritu Santo, es un don dado por Dios, pero también es un fruto del Espíritu. Entonces, lo que veíamos en los versículos del principio, de Dios y para Dios, por fe y para fe. O sea, la fe es un don y un regalo que viene impartido de parte de Dios y viene al creyente, y el espíritu del creyente lo recibe. Entonces, voy a volver a leer ese versículo. Romanos 1:17 lo dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. O hay una versión que dice, el justo por fe vivirá. Entonces, por fe y para fe. Y si yo les pregunto ahora, ¿fe en qué? ¿Nuestra fe en qué está basada? En la viña hay un dicho muy conocido que habla de la fe, que dice, fe se deletrea riesgo. ¿Ok? ¿Quién se lo sabe? ¿Viña? Ah, vea, Juanca. Fe se deletrea riesgo. Y cito para ustedes. En la comunidad y movimiento cristiano de la Viña, el popular lema y principio del ministerio es que la palabra fe se deletrea riesgo. Esta frase significa que para ver a Dios hacer cosas milagrosas y avanzar de verdad,
es necesario salir de la zona de confort, dar saltos de fe, arriesgarse a confiar en la guía del Espíritu Santo. Hacer iglesia y vivir el evangelio de este modo requiere atreverse a depender de Él, por encima de los planes y estrategias humanas. Fin de la cita. Entonces, estamos viendo que es un principio en el ministerio de la viña, arriesgarnos a creer que el Espíritu Santo, y voy a llamar a los músicos que si pueden pasar, por favor. Arriesgarnos a creer que si nosotros conocemos todo el mensaje del evangelio completo, sin dejar ninguna parte por fuera, nosotros podemos clamar por ese cumplimiento. Podemos clamar por que nosotros tengamos esa impartición del Espíritu Santo, esa autoridad para proclamar el evangelio con poder, para predicar las buenas nuevas de salvación con poder, pero también para clamar por el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de la profecía completa, el cumplimiento del establecimiento del Rey, y conocer todos los aspectos que nos falten, que tengamos que conocer de este Rey de justicia, de este Rey que es poderoso, de este Rey que está en su trono. A mí me impacta porque Misael al principio hablaba de cómo Isaías, en Isaías 6, 1 y 2, ve al Señor en su trono, y es el llamamiento de Isaías, y él cae tendido y lo ve en su trono y dice: Dios mío, ay de mí. Isaías también ve la revelación del evangelio. Él ve que él es pecador y viene un quebrantamiento en su corazón y dice: ay de mí, que he visto al Señor. Y dice que las orlas de su manto llenaban el templo. Él ve la gloria de Cristo en el templo. Y lo primero que viene es un convencimiento de pecado. Pero dice que el Señor viene y envía a su ángel y toma carbones encendidos y lo pone en su boca, y él es limpio de pecado. Lo limpia, lo restaura. Inmediatamente él ve a los ángeles cantando: Santo, Santo, Santo. Le es revelado el trono y las cortes celestiales, que se arrodillan, que adoran, que exaltan al Cordero. E inmediatamente dice, después de haber estado quebrantado, cuando es tocado por aquellos carbones encendidos, y el Señor limpia su boca, le preguntan: ¿a quién enviaré? ¿Y qué responde él? Envíame a mí. Heme aquí. ¿Cuántos de ustedes? Yo los voy a invitar a ponerse de pie en una actitud, al que quiera y así desee, de rendición, de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Poderoso, majestad y reino poderoso. Clamamos por el poderoso. Hoy clamamos por la manifestación del Todopoderoso en este lugar, en nuestras vidas, en la Viña del Este, en nuestras casas, en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Señor, queremos conocerte, queremos conocer tu reino, queremos conocer al Rey eterno. Ven, Señor Jesús, muéstranos tu trono. Dice tu palabra que la tierra es el estrado de tus pies. Te ha placido, Señor, venir a habitar con nosotros.
Emmanuel, Dios con nosotros. Queremos verte coronado en majestad. Dígale conmigo: Señor Jesús, muéstranos tu trono. Señor Jesús, queremos conocerte. En el nombre de Jesús. Sentado en su trono, Amén. rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, majestad y reino, poderoso. Poderoso, potestad de imperio, poderoso. Poderoso, majestad y reino, poderoso.